los supermercados estaban todo botado con su oye, pero estaba como en alguien y ya acá igual la araucanía no sé dónde estoy como que paso por la calle ay ya yo creo que más ay solo cargo no porque no pero no cuando estemos aquí la granizando yo tengo cuando yo estaba como que de repente ¿Cuándo va a ser la prueba? como 20 minutos pero falta y como bueno, buenos días de nuevo. Y espero que hayan podido disfrutar de su y yo no sé qué descanso recién. pero que yo te mandé y le grabé la Nuevos bríos para ir ahorrando ya el último tercio del semestre. ¿Ya? Lo que vamos a ver a continuación tiene que ver, cuando me va a buscar el vamos a recuerden el capítulo 11, capítulo del máximo. El capítulo 1 también tiene que ver con los análisis de los alimentos. ¿Ya? Pero ahí nos vamos a tomar unos mañana. Bueno, lo que vamos a ver ahora es ir conociendo de qué manera entendemos la composición nutritiva de los alimentos y cómo estos pueden ser utilizados en la formulación de raciones, que es el paso que vamos a ir haciendo de aquí en adelante y que va a entrar posteriormente en la última evaluación. Bueno, esta materia entra para la prueba del turno. El análisis de Bender o análisis proximal. Cuando ustedes tienen un alimento o tienen la visita de algún campo, por ejemplo, quienes se dediquen a futuro a la producción, no todos lo van a hacer, me imagino, pero sí tienen que conocer eso. Una posibilidad de conocer los alimentos y sus características nutritivas es tomar una muestra que sea representativa y llevarla a un laboratorio de bromatología. Aquí en la región, por ejemplo, hay al menos 3 laboratorios, uno en la Universidad de la Frontera, hay otro en la Universidad Católica y hay algunos particulares también, ¿ya? Donde ustedes llevan una muestra de alimentos y les piden un análisis de la composición nutricional. Ahora, tradicionalmente en estos laboratorios se utiliza un método que es internacionalmente reconocido, se hace en todas partes del mundo, y es el análisis proximal, o también conocido como el análisis de Bender, que aparece allí. ¿Ya? Y que es una técnica que se realiza en húmedo, con el alimento presente, y en el cual se va, digamos, sometiendo a distintas intervenciones en el laboratorio para determinar características que son específicas en cuanto a sus principios nutritivos. Hay otro análisis que es conocido de características secas, que es el NIRS, que hoy día se está usando mucho, NIRS, y que también lo vamos a ver rápidamente acá, que hace lo mismo pero con una forma un tanto diferente y más moderna, que es sobre la base de caracterizar a los alimentos sobre la reflexión que hacen de las ondas que se le emiten, y de acuerdo con eso, según el alimento, las ondas se reflejan de distinta manera y van dando características propias de esa muestra. ¿Ya? Entonces vamos a ver en general en qué consiste el análisis proximal. Es un proceso laboratorio que determina un índice de valor nutritivo del alimento y es una herramienta descriptiva útil para establecer las características del mismo. ¿Cuál es la ventaja? Establece la categoría del alimento, por ejemplo, si es graso o no graso. En el fondo, la grasa siempre, de alguna manera, interviene en el aporte energético del alimento. O sea, al decir que es graso o no graso, es alimento energético o no. Pero la puede ser. Da una interpretación adecuada de la fracción del carbohidrato del alimento, lo cual permite decidir qué animal lo puede aprovechar mejor. Sirve para estimar la energía digestible o metabolizable de un alimento y por tanto su concentración calórica. Y sirve para estimar el contenido de materia orgánica del alimento. Es un método ampliamente aceptado, difundido y aplicado.
¿Cuáles son las desventajas? Que es demoroso, te llevan la muestra y el análisis que se conoce como análisis de rutina, donde determinan el contenido de materia seca del alimento, el contenido de proteína cruda, la energía metabolizable, pH si es que es un ensilaje, F la fibra de pH neutro, etc. Y eso toma aproximadamente 10 días en conocerse o en darse a conocer los resultados. En el otro sistema, en el otro método, que es el MIR, que es seco y que se realiza, digamos, por un digamos, análisis de refracción de onda, se demora prácticamente 24 horas, o sea, es muy rápido. Esa es la gran diferencia entre ambos. Y también este alimento, bueno, y el otro también, está sujeto a error del muestreo, al operador y al método. Por supuesto, cuando yo les decía que estos reflejan la calidad de una muestra, va a depender de dónde yo tome la muestra y cómo la tome. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una bodega con 100 sacos de una partida X de alimentos y quiero saber cuál es la característica nutricional de la bodega, bueno, yo tengo que sacar una muestra chiquitita de cada uno o de una muestra representativa de los 100 sacos, hacer un medio kilo, un kilo de eso y llevarlo al laboratorio y ahí lo analizamos. Si yo tomo la muestra de un solo saco, probablemente no va a ser representativa y pudiera equivocarme. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, lo que primero se determina del alimento es la materia seca, el contenido de materia seca del cual ya hemos hablado en varias ocasiones y que es el nutriente en el cual se concentran, ¿cierto?, los demás nutrientes de parte de la materia orgánica donde se concentran, digamos, los nutrientes del alimento. ¿Ya? Es un componente cuantitativo más importante en los tejidos, es un medio de transporte de nutrientes porque en el fondo la materia seca está reflejando el contenido de agua que tiene el alimento. Es un vaso extérmico, se refiere al agua, facilita absorción de nutrientes a través del agua y depende del grado de madurez de la planta y el método o tiempo de secado. El residuo que queda, una vez extraída todo el agua del alimento o de la muestra, ¿cierto?, constituye la materia seca. ¿Se entiende eso? Se toma la muestra, se lleva a una bomba calorimétrica y se le saca el agua hasta que el peso quede constante. Se pone a una temperatura X, se saca todo el agua, se pesa de nuevo y así hasta que el peso de la muestra quedó constante, quiere decir que se eliminó todo el agua. ¿Ya? Y esa es la materia seca. Bueno, aquí está hablando alimenticio algunos alimentos en base al contenido de materia seca. Aquí, por ejemplo, el grano, maíz, el melón, la papa, la remolacha, la manzana, son alimentos que tienen distintas características en cuanto a su contenido de agua. 10% de agua tiene el grano maíz, el melón tiene un 94% de agua, y así, ¿ya? Entonces, al natural tiene este valor, pero si nosotros lo expresamos en materia seca, si le sacamos el agua, podemos concentrar y homogeneizar el contenido de materia seca de todos los nutrientes a un mismo valor o a un valor más cercano entre ellos, y sobre esa base comparar, digamos, la característica nutricional. ¿Ya? Yo hace tiempo atrás, refiriéndome a las mascotas y su alimentación, le sugerí que leyeran a quienes tenían mascota y compran alimentos, que vieran la etiqueta. ¿La vieron o no? Y vieron que en alguna parte dice extracto etéreo. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice el extracto etéreo? Ese nombre lo recibe porque agrupa sustancias que son solubles en éter, que es un solvente. Todas las grasas y similares son solubles en este compuesto orgánico y por tanto para el análisis de la muestra de alimentos se trata con éter. Las grasas son altamente energéticas, dan mayor sabor a la ración y aportan ácidos grasos esenciales y favorecen la absorción de nutrientes. Entre ellos, por ejemplo, todo el compuesto de vitamina liposoluble, por ejemplo, A, D, E, algunos casos acá.
La grasa depositada en el cuerpo de un animal está formada por una molécula de glicerol y 3 moléculas de ácido graso. Recuerden ustedes que ese es el proceso digestivo que llega a los productos finales de la digestión y absorción de las grasas. Ahora, si nosotros ponemos a las grasas, las proteínas y carbohidratos juntas y evaluamos su contenido de grasas, proteínas y carbohidratos en cada una de ellas, vemos acá los componentes moleculares, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, en donde la única molécula que tiene nitrógeno corresponde a las proteínas, ¿cierto? 16% de nitrógeno en promedio. Y el resto, las grasas y los carbohidratos, no tienen nitrógeno, pero sí diferentes cantidades de los otros nutrientes, y por lo tanto eso, al evaluarlo en cuanto a su energía bruta, nos da diferentes digamos, valores. ¿Cuál es el alimento más energético? ¿De acuerdo con ese cuadro? Las grasas. Las grasas. Las grasas son las que aportan más energía, expresada esta en media calorías por kilo. Si yo expresara esto en megajoule, ¿a cuánto correspondería? En el caso de la grasa, si yo la expreso en megajoule por kilo, ¿a cuánto corresponde? Bueno, de haber sabido ese día. Yo tampoco. Estoy cagada de sueño. No, pero eso sí se demoraba. Algo me dijo el hecho de la microbiología que casi me siento contar. Oye, ¿cuánto no va a ¿Cuánto es eso? ¿Cómo te levantas? hasta el según yo, como está la primera semana de agosto. Hasta cuándo. Pero está bien, claro. Pero eso julio no tenemos más. Pero yo me hice examen en inmuno, en anato. Como 2 días. Yo camino para acá. Yo creo que te dice la prensa. Igual voy a Venía como un zombie. Dice mierda, Ay, yo tampoco. O sea, hay clase yo creo, pero no hace por el Bueno, yo en la mañana tenía algo como 10. Recuerden ustedes que la relación entre calorías y megajoule es 4.1 caloría igual a 4.184 megajoule. Entonces nosotros queremos llevar las megacalorías a megajoule, tenemos que multiplicar por 4.184. Si queremos llevar los megajoules a megacalorías, dividimos por 4.184. ¿Ya? Eso es como energía bruta. ¿No andan con carro? Esa que está caminando. Solo como una clínica de caballo. No. Tenemos entonces la materia seca, el alimento, y el otro nutriente que generalmente entrega el análisis proximal es el contenido de fibra cruda que tiene ese alimento. En el fondo indica de qué manera el alimento va a ser o no digestible. Mientras más fibra cruda, quiere decir que el alimento está más maduro y por lo tanto el consumo va a ser menor. ¿Ya? Entonces corresponde a la porción de carbohidratos del alimento que son resistentes al tratamiento con ácido y alcohol. Aquella parte de los carbohidratos que es insoluble en estos medios se denomina y está constituida por la epicilulosa y la lignina. No es lo mismo, total. La fracción de carbohidratos que es soluble se le denomina extracto Es que líquido ¿sabes de qué? nitrógeno, aunque la Me di determinación cuenta no que es muy exacta. comportar mi apunte nadie lo va a entender mejor que yo, porque yo lo hice, pues, ¿cachai? Yo sé dónde están las cosas. Es como, si a mí me mandan estos copies, yo no lo hago, es como que al final me mandan un libro. No me queda nada para imprimir nervioso. O sea, nervio. ¿Por qué no se cae de lado? El otro componente que tenemos es la proteína cruda. Ya hemos visto la materia seca, el extracto etéreo, la fibra cruda
Y ahora vamos a ver la proteína cruda. ¿Qué es la proteína cruda? Para determinar en el método proximal la proteína cruda que contiene la muestra, se realiza bajo el método Keltner, el cual mide el contenido de nitrógeno en el alimento. Asume que todo el nitrógeno está en forma de proteína, sin considerar que existe una proporción de nitrógeno asociada a otros compuestos como las amidas, la urea, la lignina y otros. Entonces, el método, ¿qué es lo que hace? Profe, una consulta. El ejercicio de la izquierda es 94 por 4,184. 9,4. Ah, Ya. Entonces, para calcular la proteína total del alimento o proteína cruda, se multiplica el contenido de nitrógeno del alimento por el factor 6,25, el que se obtiene asumiendo que todas las proteínas tienen un 16% de nitrógeno. Se asume entonces que 100 dividido por 16, que se asume que todas las proteínas tienen ese contenido, y damos 6,25, que es el factor que se utiliza para determinar las proteínas de todos los alimentos. Entonces, por ejemplo, acá está el maíz, cuyo nitrógeno en la proteína del maíz es un 16%, o sea, es de acuerdo con el promedio que se observa en la mayoría de los alimentos. La leche tiene un poco menos, como nitrógeno. La gelatina un 18 y el trigo un 17 de nitrógeno en la proteína. Después, porcentaje de nitrógeno en el alimento corresponde a estos valores, y al multiplicar el porcentaje de nitrógeno por 6,25, ¿cierto? Que es el valor que aparece ahí arriba, nos da que la proteína cruda del alimento es, en el caso del grano maíz, 9,6, en la leche 3,3, gelatina 9,2 y en el trigo casi 13. ¿Ya? Esos son los valores que ustedes van a encontrar normalmente representados en las tablas de composición de alimentos. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Cuánta proteína cruda o proteína total tiene la urea? ¿Qué es lo que harían para determinar el contenido de proteína cruda, entre comillas, porque no es proteína verdadera? Aquí estamos hablando solo de proteína verdadera. Si yo les digo cuánta proteína cruda o total tiene la urea, ¿cómo lo harían? ¿Será el 16%? No. ¿Cuál es el contenido de nitrógeno de la urea? Recuerden que este 6,25 funciona sobre la base del contenido de nitrógeno del alimento. ¿Cuál es el contenido de nitrógeno en la urea? Y eso lo mencioné hace un tiempo atrás. La urea es un alimento que puede ser utilizado en los rumiantes. Recuerden que los rumiantes, a través de la microflora, pueden utilizar urea, no los monogástricos, ¿cierto? Tiene un 45% de nitrógeno. ¿Sí? El fertilizante urea se le tira a las plantas para que crezcan, y eso tiene solamente nitrógeno, lo cual es bueno para que las plantas crezcan en la primavera. Pero si yo la quiero ver, voy a hacer equivalente a cuánta proteína cruda o total, igual al nitrógeno por 6,25, para seguir esa regla. ¿Ya? ¿Y cuánto les da eso? Y esto equivale a 2,81%. Y eso les da un valor de 281% de proteína cruda en el caso de la urea, que es el valor más alto que uno podría encontrar en un alimento, digamos, con destino al uso animal. ¿Ya? Por eso que la urea se usa, aun cuando sean pequeñas cantidades, no más de 100 gramos diarios en un rumiante adulto, va, digamos, a suplir a veces las necesidades de proteína que el animal tiene.
rumiante. Bueno, también el análisis considera tenemos la proteína cruda, las cenizas, que corresponden al residuo inorgánico producido al quemar completamente la muestra hasta a una temperatura de 600 grados durante 3 horas. Entonces ahí lo único que queda son cenizas y que no tiene un valor nutritivo específico. De repente hay algunas cenizas que contienen minerales, pero no hay un valor específico nutricional. Y después viene el extracto no nitrogenado, NN. ¿Qué es lo que es el extracto no nitrogenado? Corresponde a los carbohidratos, monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, parte de la hemicelulosa, y se determina por la diferencia entre la materia orgánica y los demás elementos determinados en la muestra analizada, digamos, en el laboratorio. Entonces, ¿cómo se determina eso? El extracto no nitrogenado al total de la muestra, de la materia orgánica, 100, le resto el contenido de proteína cruda, el contenido de fibra cruda y el contenido de extracto térmico. Y eso me da entonces el extracto no nitrogenado, o extracto libre de nitrógeno. Este compuesto o esta muestra, digamos, o este valor corresponde principalmente a carbohidratos solubles y es la fracción del alimento que será completamente utilizado por el animal. Finalmente, la fibra detergente neutro. La fibra detergente neutro se logró establecer como elemento presente en los análisis de muestras de alimentos a través de una muestra que la creó este señor que aparece ahí, Fansus, y que se determina en el fondo el contenido de fibra que el animal no puede utilizar. Entonces, separa las dos fracciones en este caso de las plantas, porque este valor del FDN es más importante en los ensilajes y en los hemos. En cualquier forraje, en términos tiernos o maduros o conservados, siempre los forrajes más que en los granos. Entonces separa el contenido de fibra que hay en la pared celular y en el contenido celular. Recuerden que son dos fracciones que operan en la planta. La pared, que es la que sostiene a la planta, está compuesta por celulosa, hemicelulosa y lignina, constituyendo el 98% de la fracción no digestible del forraje. A esta fracción insoluble corresponde la fibra detergente neutra, FDN. Cuando ese valor se obtiene, digamos, por el método tradicional de digestión, se le hace una siguiente dilución, un ácido más fuerte, se obtiene la fibra detergente ácida. Este valor es importante en los forrajes porque el FDN se correlaciona con el consumo que hace el animal. A mayor contenido de fibra detergente neutro del forraje, el animal consume menos, o sea, están correlacionados negativamente. Mayor FDN, menor consumo. Menor FDN, mayor consumo. ¿Ya? Entonces, ese valor es importantísimo, especialmente cuando les digo en los forrajes, porque ustedes ya saben de las clases de forraje, que en la medida que nosotros hacemos un forraje de alta calidad, en
que tenga un buen contenido de proteína, un buen contenido de energía, fibra cruda baja, etc., mientras menor sea el FDN de ese enzimaje, va a ser mayor el consumo que haga el animal. ¿Cierto? Y eso entonces, si hay un mayor consumo, puede el animal tener una mayor productividad. ¿Se entiende el concepto del FDN? Entonces, es bien importante en las muestras de forraje, sobre todo el forraje conservado, que este valor sea, ojalá, lo más bajo posible. ¿Cuáles son los valores normales que uno puede encontrar? Son del orden de un 40%. Ya. Valores sobre un 40-45% ya empiezan, digamos, a afectar el consumo de animal. No es que el animal no lo va a comer, pero consume menos, ¿ya? Porque es mucho más o menos digestible. ¿Ya? Bueno, y esta es la otra, el otro método, todo lo que hablamos hasta acá, ¿cierto? Que aquí corresponde al análisis de BND o proximal, ¿ya? Que es un método húmedo. Ahora, eso mismo que está ahí, como digamos, contenido nutritivo de los alimentos, puede ser determinado por un método seco, que es el NIRS, que es más rápido, al punto de que si tiene todas, digamos, las calibraciones hechas, puede ser entregado el valor, a diferencia del anterior, que demora una semana. En este se demora 24 horas. Pero los laboratorios que lo utilizan tienen que tener calibrados todos los alimentos que van a ser evaluados bajo esa espectrometría. ¿Ya? En el fondo no les voy a hablar de toda la forma en que se hace, pero les voy a mostrar algunas fotos para que tengan más o menos una relación de qué es lo que hace este método. Aquí actúa el NIR, ¿cierto? Ustedes ven ondas que están más allá, en algunos casos, del ojo humano, ¿cierto? Y aquí, a través del infrarrojo, puede actuar, digamos, el análisis a través del NIR. ¿En qué consiste esto? En que la molécula del alimento, ¿cierto? Se somete a onda que puede ser reflejada, absorbida o desviada según, digamos, la característica que tenga la molécula que se está analizando. Y eso se puede asociar entonces a que si la desviación correspondió a una proteína o a una grasa o a un FDN, etc. Y para eso se requiere tener una calibración de cada uno de los alimentos asociados a los nutrientes. Entonces, es bien importante también, al igual que en el caso anterior, tener una buena muestra para poder determinar las características de esta forma, digamos, de evaluar los alimentos. Y este es un gráfico donde muestran, son las distintas, cómo, digamos, la muestra puede variar en el resultado. Aquí son todas muestras de alfalfa, en donde arriba se toma la muestra, digamos, de la proteína de un grupo, digamos, de henos de alfalfa en una bodega, y ustedes pueden ver las diferencias que hay de acuerdo en qué momento se toma la muestra. Aquí hay un promedio de 10 bolos de un total de 30. Y ya es un poco más representativa, ¿cierto? Aquí hay una muestra de 20 de un total de 30. O sea, cabe, mientras mejor sea tomada la muestra, más cercano van a ser los resultados a la muestra total que tiene ese producto. ¿Ya? Entonces, los dos grandes análisis son el proximal, que es un método húmedo que se aplica en todos lados, que no es lento, y el otro análisis es a través del NIRS, que es un método que calcula las mismas cosas o entrega los mismos resultados, pero en forma mucho más rápida y en forma seca. ¿Ya?
Entonces ustedes, cuando en algún momento, que siempre cuando uno ve a un productor, por ejemplo, un ganadero que está produciendo animales, producción de leche, por ejemplo, o está haciendo una engorda de animales, y le dice, ¿sabe, doctor, yo tengo aquí estoy alimentando animales con ensilaje de pradera y con chancao o con trigo. Hágame una ración, por favor, porque quiero saber que quiero que me den mucha leche o que engorden bien los animales. Entonces uno ve y va al comedero y se va a encontrar con un forraje conservado con ensilaje que uno no sabe la calidad nutritiva. Ve el alimento, pero no sabe que los animales se lo están comiendo, pero qué calidad tiene, y es lo que uno le recomienda al productor. Sabe con una muestra representativa del silo que están comiendo y llévela a un análisis de laboratorio, sea NIRS o sea proximal. Y ahí a la vuelta ustedes van a recibir esta información: la materia seca que tiene, la energía metabolizable, que en el fondo del extracto térmico no deriva en el ensilaje a energía metabolizable o energía digestible, la fibra cruda, el FDN, la proteína cruda, y algo muy importante que ocurre en el forraje conservado, que es una fermentación, en el caso de los ensilajes, ¿cierto? Y si hay fermentación, hay acidez. Entonces el análisis de rutina además entrega el pH que contiene el ensilaje. Si el pH es igual o menor a 4, esa fermentación del ensilaje ocurrió en buenos términos. Si es superior a 4, la fermentación no fue buena y por lo tanto el animal no va a tener un buen consumo. Entonces, todas esas cosas son las que ustedes van a ir conociendo y evaluando en el tiempo en determinadas condiciones de manejo. ¿Alguna consulta? ¿Hasta ahora? ¿No? En el caso de los granos raramente tienen una variación importante. Por ejemplo, el maíz, ustedes veían en las tablas acá, el grano maíz, que aparecía ahí con un 9,6% de proteína cruda. La verdad es que cambia muy poco. En realidad el maíz tiene un porcentaje de proteína cruda más bajo que ese, del orden de 9 o de 8 más bien. Entonces, si ustedes llevan una muestra de grano maíz a hacer el análisis proximal o el NIRS, nunca va a ser proteína cruda 12%, por ejemplo, ni 5%. El grano mantiene, digamos, un nivel de proteína y de los otros nutrientes relativamente constante. Y eso entonces nos permite a nosotros guiarnos en la confección de alimentos por el valor tabular. ¿Me entienden? O sea, ustedes van a una tabla de composición de alimentos y ahí tienen el maíz, la avena, triticales, etcétera, etcétera. Y tienen los valores: materia seca, proteína, energía, fibra, etcétera. Y esos valores prácticamente no cambian, ¿verdad? Lo que sí tiene una variación que puede ser importante son los forrajes conservados, porque va a depender de en qué momento se hizo el ensilaje, con qué especie se hizo y cómo ocurrió la fermentación, la calidad posterior que va a representar. Y eso en una ración puede tener efectos importantísimos en cuanto al aporte de nutrientes que se busca satisfacer o aportar. ¿Tienen dudas o no? Ya lo habíamos visto. Los requerimientos de mantención también vimos. En el capítulo 11 hablan también sobre los demás requerimientos, ¿cierto?, del animal. Aparte de la mantención está el requerimiento de producción, que puede ser ganancia de peso. También está el requerimiento nutritivo para gestación o para producción de leche. En todos los casos los requerimientos varían según las exigencias que tenga el animal, del cual vimos nosotros un ejemplo las clases pasadas con vacas con distinta productividad, etc. ¿Se acuerdan? ¿Tienen dudas de eso? Profe,
capítulo 11, si mal no recuerdo, era valoración de los alimentos, contenido de energía, McDonald's, nutrición animal. Sí, este es otro. Entonces, No, lo de la pradera es para aquí. Va a ir a ver peleando por las manos. ¿sí? ¿Y del Canimal qué capítulo entraría para la prueba? ¿De quién? Del Canimal. Para la prueba no ninguno, Ah, ya solamente el de nutrición animal. Porque Cunningham lo último que vimos fue los procesos fermentativos. Y eso ya lo evaluó en la prueba que pasó. Prueba en la cual había un cuadro que yo les pregunté qué pasaba en la boca, en el rumen, en el estómago, qué sé yo, al final, La mañana, en la grasa. yo tenía todo planeado. Pero era Y una gran proporción del curso, iba a entrar a clase el jueves. cuando yo le hablo de carbohidratos, me hablo de las proteínas. Tenía que. ¿Por qué le hicieron? Porque se distrajo. Yo tengo mi hipótesis, Y me dijo que no, que tenía que. no se la voy a revelar. Y de verdad, también como que. Mala toda la cuestión. De puta, Sí, por un 3 puntos. ya, Carbohidratos son no, carbohidratos, no son proteínas. tienen que ir a la clase. Pero no le dieron el título o sellaron por otras razones. Y me vi la mamá. Para responder eso. Me vi la mamá, le dije así como que le daba Así sensibilidad que normal para que se. lean bien las preguntas. Porque no hacía nada más. Lean bien las preguntas, no se confundan. Y nos dice así como, pero cuéntense, no escucho un diciendo, se me No murió todas la las pruebas son iguales. Y yo la patilla le he visto como que. Ya. Los alimentos se dividen en alimentos energéticos, y aquí tenemos qué alimentos son energéticos. ¿Ah? Ya, el maíz, ¿qué otro? Cereales, avena, trigo, ya, pero en general los granos. Los granos son alimentos que aportan energía, granos. ¿Qué otros alimentos, aparte de los granos, aportan energía? ¿Ah? Las grasas, ¿cierto? La grasa animal o grasa de tipo vegetal. Como veíamos ahí hace un rato atrás, las grasas tienen un alto aporte calórico. Entonces aquí podríamos poner también a las grasas. ¿Ya? Después, ¿qué alimentos aportan proteínas? Creo que no se ve su punto. ¿Qué alimentos aportan proteínas? Las leguminosas. Tenemos acá leguminosas. ¿Cómo cuáles? ¿Qué leguminosas aportan proteínas? Alfalfa. ¿Qué más? Trébol. ¿Qué más? Me han mencionado dos leguminosas, la alfalfa y el trébol, pero la alfalfa y el trébol son leguminosos al mismo tiempo. Si yo le quiero dar proteína, por ejemplo, a un cerdo, no lo voy a alimentar con alfalfa solamente o con trébol. El cerdo tiene un estómago chiquitito y además ambas leguminosas tienen fibra, entonces no va a poder digerirlas completamente. ¿Qué le doy al cerdo para suministrarle proteína? ¿Ah? Claro, hay subproductos, ¿cierto?, que aportan proteínas. Generalmente No son de productos cerca. industriales. ¿Ya? Aparte de las leguminosas, yo aquí en las leguminosas puedo colocar, digamos, alimentos voluminosos, como lo vemos en otros, pero también puedo poner granos de leguminosa. ¿Qué grano de leguminosa conocen ustedes?
La leguminosa es, o sea, la soya es leguminosa y oleaginosa. Trauma. Oleaginosa, que aporta aceite. La arveja. La arveja es un grano que aporta proteína. El poroto, la lenteja, el lupino. Todos esos son granos de leguminosa que son concentrados, igual que estos de acá arriba, y que aportan proteína. Esencialmente, aparte también de otros nutrientes. Recuerden ¿Tiene más que de uno entonces? los alimentos tienen prácticamente todos los nutrientes, salvo que en distintos contenidos, en distintas proporciones. Unos son más energéticos, en el caso de los granos y la ¿Tiene grasa, más de uno entonces? también aportan proteína, fibra, qué sé yo. Pero otros aportan proteína. En el caso de las leguminosas de grano, los subproductos como digamos el afrecho de soya, también puede ser el afrecho de raps. Y ese se borra en la pizarra, ¿no? Sí. Como que mi hermano pensaba que era ¿No tiene? solamente para la pizarra. Para escribir pink. Pero yo era como- Subproductos industriales Como el como afrechos de soya, puede ser afrechos de raps, harina de pescado, la harina de sangre, la harina de carne y hueso. Esta última, las últimas dos son productos que se obtienen en los frigoríficos, los mataderos, ¿cierto? De la faena de los animales y que se destinan exclusivamente a la alimentación de mascotas. No se destina, la harina de carne y la harina de hueso no se destinan a alimentación de animales de producción, ¿ya? Porque hay un problema de eventual transmisión de enfermedades como ocurrió con la vaca loca años atrás. Por eso ahí se discriminó, ¿ya? Se eliminó. Pero sí se puede utilizar la alimentación en la fabricación de pellets para gatos o perros, ¿ya? ¿Dónde? subproducto. Aclarito de subproducto Pero se la industrial. comieron, se la comieron asada. Subproducto industrial. Creo que andamos todos. ¿Por qué? Porque en el caso de la soya, por ejemplo, la soya es un cultivo, una oleaginosa, como decía yo antes. Y eso que venimos llegando de la semana de hueso. Del cual se cosecha y se extrae aceite. Y el residuo que queda luego de estrujar las pepas de aceite es el afrecho. Y ese tiene un alto contenido de proteína. Aquí estamos hablando de un 50% de proteína en la soya. En el RAP ocurre más o menos lo mismo. También se hace aceite de canola en el RAP. Y lo que queda luego de estrujar industrialmente esa semilla para la producción de aceite, lo que queda es el afrecho. El afrecho tiene un 30% de proteína. La harina de pescado es un proceso industrial del pescado que no se utiliza para consumo humano, se hace harina y esa harina tiene un 68-70% de proteína. Y después estas otras, harina de sangre y harina de carne y hueso, son también procesos industriales de la faena de animales que esos productos tienen del orden de un 80% de proteína. Entonces, cualquiera de estos subproductos proteicos pueden contribuir a la ración o al concentrado de una determinada especie. Por ejemplo, los gatos. Los gatos tienen un alto contenido, un alto requerimiento de proteína, ¿cierto? Aparte de la proteína, ¿qué necesitan los gatos? Taurina. 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 ¿Y qué es la taurina? ¿Qué es la taurina? ¿Una vitamina? Tiene origen. ¿Un mineral? No. ¿Qué es lo que es? Es un aminoácido. Un aminoácido. Un aminoácido. Aminoácido esencial en los gatos. Tiene origen animal. Y
La única forma de encontrar taurina es en subproductos de origen animal. Entonces, en los concentrados que ustedes compran para sus gatos, si ustedes se fijan, van a encontrar niveles en el concentrado de un 28, un 30% de proteína cruda en ese paquetito que se compra. 28-30% de proteína cruda. Para llegar a ese 28-30%, no le podemos poner solamente harina de sangre, que tiene un 80%, porque si no, la harina de sangre, si bien aporta alta proteína y tiene taurina probablemente, no tiene suficiente energía que también el gato necesita. A lo mejor tiene mucha fibra. Entonces, ahí es donde uno tiene que buscar mezclar los alimentos de manera que Tienen su conexión sin justo y necesario para la especie que se está alimentando y además al menor costo posible. Eso le van a pedir en la empresa. La doctora tenemos un concentrado para perros adultos y que tienen estos requerimientos y al menor costo posible, cosa que yo lo puedo vender al mayor precio posible. Y ahí ustedes se van a cabecear y espero que lo hagan bien. Para eso estamos acá en la clase tratando de que ustedes vayan consiguiendo. Bueno, entonces tenemos que los alimentos se clasifican en algunos muy energéticos, otros que aportan proteína cruda, otros que son voluminosos, como ya digamos los forrajes conservados, ensilaje, heno, que en ambos casos también aportan energía, proteína, fibra, etc., pero en cantidades que son menores a estos otros concentrados grandes. Ahora, de todos los alimentos que hay, por supuesto que para los rumiantes el pasto directamente, que aporta materia seca, proteína, cruda, energía, también es lo más barato. Más encima si hacemos que el animal lo consuma directamente del potrero. Tendremos que llegar, cortarle el pasto y llevárselo al comer. Está pastoreando. Eso es lo más económico. Pero no tiene todos los nutrientes que el animal necesita cuando está, por ejemplo, en una alta producción. Entonces, en esos casos, para ayudar a esa vaca lechera que tiene 40 litros diarios de leche, tenemos que darle otro alimento. Le damos entonces forraje conservado cuando en el invierno no hay pasto en la raza. Y le damos granos, triticales, algún subproducto industrial, le hacemos una mezcla. Y para aportar los requerimientos. De eso vamos a hablar en las próximas clases y vamos a hacer ejercicios de eso para que ustedes no se lo olviden. ¿Ya? Y cuando hagan la prueba, entonces van a hacer una bala, va a ser. ¿Duda? La prueba 3. La otra semana. 2. Y el control, No, o sea, esto sí. La siguiente. el 9. Aquí. O sea, no va a haber Hasta aquí control el del paper 31. 4. No, dijo que iban a ser 3. Pruebas sí van a haber 4 sí, pero paper sí. Este que vimos recién y le voy a hacer porque en esta prueba no vamos a tener tanto ejercicio. Más materia. Si quieres. Pocos cálculos. De todas maneras hay que traer el calculador. Y ese es el resumen. Ya, pregunta. Palabra. Pregunta, ¿quién tiene dudas? ¿El NIRS? ¿Creo que es? El NIRS es un método paralelo al proximal, o sea, son dos métodos que pueden dar el mismo resultado, solo que en un caso se hace a través de un método húmedo de laboratorio, que es el proximal, y en el NIRS se hace a través de un método seco, que es sobre la base de respuestas a la reflectancia o reflejo que hacen las ondas al someter el alimento a un bombardeo de estas ondas de diferentes especies. Entonces, es que el NIRS se ha probado ya científicamente que en la medida que se tienen las calibraciones, o sea, en el fondo lo que hace es, se explico mejor, el NIRS funciona sobre la base de ecuaciones, ya que se han logrado establecer, o calibraciones, después de que un alimento X, por ejemplo el alfalfa, se sometió bajo diferentes circunstancias a este bombardeo de ondas, y se llegó a determinar que
lo que había en la alfalfa en cuanto a la proteína reflejaba, digamos, el nivel de acción. Y eso derivó en una ecuación. Ya, sí, ya. Pero después de haber analizado mucho alfalfa, las mismas características. ¿Qué pasa? Si el alimento, si la alfalfa, que yo pasé con el ejemplo, en vez de haber hecho múltiples ejercicios con ese análisis, con esa prueba de laboratorio, en vez de hacerlo con 40 bolos, lo hago con un bolo, me quedo yo, igual va a terminar proteína, pero el valor de proteína de este bolo me va a salir por ejemplo el 20%, y en realidad si yo mido los 40%, me va a reflejar, digamos, el valor más real que es 18. Entonces depende mucho las calibraciones con el alimento que se va a analizar. O sea, eso lo guarda el aparato, que es un equipo que viene la bomba, como una memoria. Entonces tú le pones después una alfalfa y ya tiene calibrado, digamos, que la proteína que tiene esa alfalfa responde a cierta ecuación y entrega el resultado. Entonces, si tú no tienes suficientes calibraciones del alimento que vas a analizar, ahí el alimento puede sufrir, digamos, variaciones en el resultado. Y ahí el otro sería como más digamos, idóneo. ¿Ya? Pero si el aparato que tiene las suficientes calibraciones, igual no es exacto. Bueno, en la mañana me dijo Y es más fácil. la Ya, ¿alguna otra consulta? análisis fue tan Antes de ver la materia más relacionada con Pero fue bien. cálculos. Ya, para ir entrando entonces en materia de cálculo. Como 5 páginas. Chao. para mandar. ¿Cuánto ensilaje al día come un rumiante adulto? ¿Cuánta materia seca al día consume un rumiante adulto? Vamos a ver aquí uno de 500 materia seca, kilos por día. ¿Cuánta materia seca consume un rumiante adulto? Pero el litro de salida, ¿cuál día? 15 kilos. Era eso, no era. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, un rumiante adulto, si ustedes le ponen, pescan a esta vaca, la meten a un galpón, frente a un comedero, y le ponen el comedero lleno de ensilaje, de un buen ensilaje de radena. ¿Cuánto ensilaje podrá comer ese vacuno? Come, recuerden cuál es el porcentaje del ensilaje. A ver, aquí vamos a ver 10%. Yo lo llevo al laboratorio, le hacen una muestra, salió una muestra, primero yo voy a sacar una muestra de un par de bolos que se hicieron en la misma temporada, las voy a meter en una bolsa y las llevo a un análisis proximal, unir, y el resultado me dice que este ensilaje tiene materia seca 35%, proteína cruda 12%, energía metabolizable 2 megacalorías por kilo, materia seca, bueno, y FDN, también pH, que el efecto de la formulación no tiene tanta relevancia, ¿ya? Pero sí son importantes. Bueno, aquí le voy a poner que dice igual o menor a 4, eso indica, digamos, un buen ensilaje. Pero en estos valores me voy a concentrar. Entonces, supongamos que el animal
tiene ese comedero lleno de ensilaje. ¿Cuánto ensilaje va a consumir? Y como consecuencia de eso, ¿cuánta proteína, cuánta energía, cuánto va a consumir? Sabemos que el animal consume o debiera consumir 15 kilos de materia seca al día. Entonces, si nosotros pensáramos que el animal va a consumir solo ensilaje para completar esa materia seca, tendríamos que entonces 15 dividirlo por qué? Por el contenido de materia seca que tiene el signo, en este caso. ¿Cierto? Que sería, y eso da igual. Que saquen, alguien haga la relación, por eso necesitan calculador. $15 dividido por punto 35. 42,8 kilos. 42,8 kilos de ensilaje. ¿Se lo va a comer esa vaca al día? No, porque hay, digamos, una hay una condición, ¿cierto?, de volumen que tiene el ensilaje que el animal no alcanza a consumir todo. O sea, tiene el rumen, es grande, pero no va tanto. ¿Ya? Entonces, para este caso, el ejemplo, generalmente se ha asumido que el ensilaje, aquí vamos a poner base, materia seca, el rumiante consume aproximadamente el 1,6% del peso vivo en el ensilaje. El peso vivo, cuando se le da ese ensilaje, uno debe estimar que aproximadamente va a consumir el 1,6% de su peso en materia seca en la forma de ensilaje. Entonces, ¿cuánto sería esto? 500 por 1,6. ¿Cuánto es? ¿Cuántos kilos? Ya, pues díganme de allá atrás, grítenme. Hagan el cálculo también. ¿Cuánto? ¿Ah? No, por cero. Por cero. ¿Ya? 8 kilos de ensilaje en panza de materia seca. Por lo tanto, en este caso, el ensilaje, tal como ofrecido, va a ser igual a 8 dividido por punto 35, y eso va a dar 22,8 kilos de ensilaje por día. Fija, este valor versus ese valor. Entonces, este es el valor, ¿cierto?, correcto. Entonces no hay que calcular el primero. ¿Ah? Entonces no hay que calcular el primero. No, primero no. O sea, si yo les digo, los animales tienen disponible ensilaje, ¿cierto?, para consumo, ustedes tienen que saber que ese animal va a consumir aproximadamente el 1,6% de su peso en materia seca. ¿Qué significa eso? 1,6 en este caso por el peso del animal, que es 500, da 8 kilos de ensilaje en materia seca. ¿A cuánto equivale esos 8 kilos expresados tal como ofrecido? Tenemos que dividirlo por el contenido de agua que tiene, que es 0,85. Y eso nos da 22,8 kilos de ensilaje en el comedero. ¿Ya? ¿Ah?
una cifra, un coeficiente. Maricón. O sea, el valor que tienen que tener en mente es que, así como saben que diariamente algunos necesitan 3% de su peso vivo en materia seca, si le vamos a dar ensilaje, como bueno, normalmente, pero más bien para el ensilaje, va a consumir aproximadamente el 1,6% del peso vivo en la materia seca. Lo cual significa que en vez de consumir 42 kilos, que era lo que hemos hablado antes, consume alrededor de 23 kilos, no más, porque no le caben. ¿Ya? Entonces, al consumir esto, estamos asumiendo que el animal está, digamos, consumiendo prácticamente 8 a 9 kilos de materia seca al día. ¿Me siguen o no me siguen en el análisis? ¿Ah? Claro. ¿Ya? ¿Pero cuál es el requerimiento del animal? El requerimiento total del animal en materia seca. ¿No? ¿Cuál es el requerimiento total del animal en materia seca? Diario. ¿Ah? 15. Nuevamente estamos hablando de un animal adulto que pesa 500 kilos y ese animal necesita consumir al día 15 kilos de materia seca. ¿Ya? Espérate, sí. Necesita consumir 15 kilos de materia seca. ¿Por qué? Porque es el peso por el 3% aproximadamente. ¿Ya? Ese es el requerimiento diario de ese animal en materia seca. Ahora, si yo le doy a ese animal solamente ensilaje como único alimento, que tiene ciertas características, tiene un 35% de materia seca, la pregunta es cuántos kilos de ensilaje al día va a comer ese animal. Entonces, sabemos que ese animal va a consumir aproximadamente el 1,6% de su peso vivo en ensilaje, base de materia seca. Entonces, si multiplicamos los 500 por 1,6 nos va a dar, ese animal puede comer 8 kilos de ensilaje. Materia seca. ¿Ya? Y el ensilaje. Entonces, come el ensilaje que tiene ahí, pero de los 15 que necesita, consumió solamente 8. Falta. Entonces, la diferencia tiene que ser aportada con otros alimentos. Con grano, con sus productos, con lo que sea. ¿Se entiende? Hasta llegar a 15. ¿Se entiende? ¿Ah? Claro, un poco más de la mitad en realidad con el forraje conservado, porque va a depender de la cantidad y eso, por eso son valores aproximados, ¿ya? Que ustedes tienen que evaluar después en la realidad. O sea, cada vez que uno va, digamos, a sugerir una recomendación de alimentación, los productores les dicen, bueno, después de haber hecho todo ese cálculo, les dice, ya de esta ración, que lo compruebe, vea, digamos, cómo están consumiendo los animales, están consumiendo bien, están todos comiendo, después si es una engorda, pese los animales cada cierto tiempo, para saber si lo que yo estoy aportando está vendiendo la respuesta en ganancia de peso que yo espero con la formulación de la ración. ¿De qué manera la reíme por eso? ¿Cuál? Ensilaje. Abajo. Ah, no, ahí está. Ensilaje. ¿Hay dudas de esto o no? ¿No hay dudas?